Anderson Vallerrúa, estudiante de Ciencias Políticas, profesor Freddy Santamaría, curso de Lenguaje y Acción, Universidad Pontificia Bolivariana. Alrededor del artículo Creencias, Instituciones y Política, analizaré sobre 3 ejes principales referidos al lenguaje, el discurso y el comportamiento, tomando las ciencias sociales como el estudio de la sociedad, sus expresiones, acciones, discursos y su cohesión, representaciones lingüísticas, los actos que lo preceden, o sea, su comportamiento, más que como una disciplina generadora de diversas teorías, análisis e investigaciones que evalúan todo este conjunto de actividades, pues son estas las encargadas de abordar diferentes aspectos a partir de un análisis interpretativo desde una perspectiva de acción y lenguaje, acompañado de una serie de elementos como posturas, tanto ideales como corporales, que permiten llegar a una interpretación aproximada y clara del sujeto objeto de estudio, manifestado a través de actitudes de docilidad o exponiendo por el contrario posturas más sólidas y severas, en su defecto incluso con la capacidad de disimular o fingir, estados y actitudes presentados de manera espontánea al interior de su accionar. De este modo es de gran relevancia hacer énfasis en la diferencia entre la similitud con la que se suelen abordar los conceptos de lengua y lenguaje, donde la primera es un rasgo propio, parte de una comunidad y de la pertinencia de un individuo en ella, sin la cual sería imposible la proposición y desarrollo de consensos que permitan su progreso. Gracias a esta se da la convocatoria de los individuos que la conforman, entiéndase esta como señante u oral, construyendo así sus bases y costumbres desde sus principios, aportes para su constitución, mientras que el lenguaje corresponde a un conjunto de percepciones sensoriales y experiencias adquiridas que forman una propia visión del mundo y su relación con él. El lenguaje, la acción y la manera en que éstas son expuestas son parte de las normas que como sociedad se adoptan como conductas, formas de comportamiento y de proyección ante los demás. Cuando se habla del lenguaje y la acción al interior de un discurso de adquisición de compromisos, para determinar su pertinencia es preciso acudir al cuestionamiento, a la justificación de su porqué a través del planteamiento de preguntas, al análisis de los comportamientos exteriorizados dentro de las acciones de argumentación y su congruencia, siempre vistos estos desde la relación que se produce entre la acción y el lenguaje. Pues solo desde este enfoque de distinción es posible acercarse a una realidad aproximada de su correcta proyección. Finalmente, son innumerables las posibilidades de plasmar el lenguaje, donde tiene un papel relevante las normas adoptadas como sociedad, que son estas las que le dan su valor. No obstante, el acato no de las mismas será sujeto de la individualidad de quienes la conforman, y evidenciada esto dentro de las diversas dinámicas de expresiones y acciones lingüísticas manifestadas del mismo. Así pues, el lenguaje no obedece a una regla específica y fundamental, pues como ya hemos escuchado, el acatono de estas queda a consideración de cada individuo, teniendo en cuenta que estas han sido constituidas por los mismos a sabiendas de que su cumplimiento les da vida y complementación. Tomando como referencia a McDowell en 1998 y Santamaría de Ruiz en el 2019 con relación a la adquisición de prácticas, no venimos a un mundo como filósofos expertos, somos una formación de lo aprendido desde pequeños a través de la percepción y adquisición de prácticas como procesos de adiestramiento, como hablar o señalar un idioma. Prácticas que son constituyentes de una sociedad y que tienen como objeto su desarrollo, la continua interacción de sus miembros a través del mismo y la obtención variada de expresiones con relación al lenguaje, que permitan también la reflexión del ser social y filosófico. Este conjunto de reglas es inherente al Estado, pues es así como éstas adoptan un carácter de interés común donde no sería posible su implementación y el seguimiento de las mismas si, por ejemplo, cada miembro actúa de manera individual, pues es necesario la adopción y aplicación de las mismas, alcanzando las esferas del Estado y su Constitución. Lo dicho, llevado al campo de las instituciones políticas y la manifestación de estas expresiones puede surgir de diferentes modos discursivos, como lo son de oposición o de discernimiento sobre el acierto o desacierto de los mismos, los cuales son de gran valor y donde cabe resaltar que sin esta facultad no sería posible el avance de las diferentes sociedades. En este punto no se pueden dejar de lado las creencias generalizadas alrededor de diferentes ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, es la crítica al sistema corrupto, en el cual se involucran los diferentes actores del gobierno estatal, tesis que, por cierto, no cuenta con evidencias sólidas para tal afirmación, pues mientras no se tenga conocimiento detallado de lo que sucede al interior de un proceso, no se cuenta con la facultad de poder distinguir la coherencia entre el discurso, sus sentires y motivaciones asociados a la acción del lenguaje expresado. Incluso de manera ergonómica,
factores que hacen parte del análisis y creación de creencias dentro de esta misma concepción, que se crean alternativas de defensa al interior de un discurso con el cual se tenga una identidad y pueda ser un modelo de construcción de sociedad, de sus bases políticas y culturales que permitan dentro de un mismo sistema de creencias que propendan por el trabajo en unión, teniendo en cuenta también las ideologías al interior de los mismos, la aplicación de sus respectivos análisis discursivos, ya sea este de tipo religioso, político o de las diversas formas de difusión de la comunicación. Es vital el cuestionamiento de estas dentro de este conjunto de creencias que, combinadas con una serie de expresiones, de pensamientos y de posturas, tanto ideales como estructurales, permiten finalmente una identificación con la esfera institucional. Al respecto, dos ideas. A lo planteado por Santamaría y Ruiz Martínez en el 2019, a la adquisición de prácticas a través de diferentes procesos de adiestramiento al interior de una comunidad, considero que las expresiones y manifestaciones así exteriorizadas son de gran valor. Gracias a ellas se da la construcción identitaria que, expuesta a través de una lengua, nos permite otorgar un sentido a cada una de estas dentro de cada individuo. Sin embargo, no podemos entender la lengua como un elemento único que nos permita llegar a una interacción de la realidad, pues esta está en constante evolución a la par que el lenguaje, en un mundo donde las diversas sensaciones reflejadas son objeto de análisis e interpretación. Por ejemplo, las expresiones señantes que van acompañadas de diferentes rasgos gestuales llevan a una inferencia en general de que son acciones de disgusto, cuando estas son partes de una estructura, de una lengua señante que a través de diferentes expresiones corporales, de referencia en el espacio y de significados gestuales, toman su sentido, por lo cual no debemos asociar estas expresiones del lenguaje con actitudes específicas, por lo que es necesario convivir con la lengua y conocer los factores que se encuentran implícitos dentro de la acción con relación a sus formas de ser transmitidos. Esta diferencia de culturas expone actitudes de diplomacia, prudencia y discreción dentro de lo que se dice y se expresa en una comunidad oyente, mientras que al interior de la comunidad sorda podemos encontrar diferentes rasgos como la posición corporal, la fuerza aplicada en la producción manual o su suavidad como una especie de gramática corporal. Para concluir, resalto la importancia de estos tres elementos: la creencia en las instituciones políticas, en su discurso e ideología, en el análisis de la emisión del pensamiento ligado al lenguaje y la acción, las actividades que de estas devienen, donde más que encontrar inconsistencias es vital el estudio al interior determinado de intereses e identidades dentro de diferentes focos poblacionales que éstas puedan suscitar.